La cuerda no se cortaba. Los dedos congelados del agente Ethan McCarthy resbalaron sobre el mango del cuchillo mientras el viento aullaba en el páramo de Montana, a 22 grados bajo cero. El pastor alemán, atado al poste de la valla, no se había movido en los últimos 30 segundos. La sangre, congelada, manchaba la nieve bajo el cuerpo del perro. Ethan cerró con más fuerza. La cuerda industrial finalmente se rompió, y los ojos ámbar del perro se abrieron apenas. Ethan tenía tal vez 20 minutos antes de que la hipotermia terminara lo que alguien había comenzado. Levantó el peso muerto del animal de 85 libras en sus brazos y se tambaleó hacia su coche patrulla mientras colocaba al perro en el asiento trasero. Algo brilló dentro de la oreja del animal. Un tatuaje. Números. CNV-247. No era un perro callejero, era un perro policía. Alguien había atado a un perro policía a un poste para que muriera. A Ethan le temblaban las manos, pero esta vez no era por el frío. No se había sentido tan desesperado por salvar algo desde la noche en que lo perdió todo. Hace 3 años. ¿Esta noche? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves. A partir de ahora, continuemos con la historia. Whitefish, Montana, nunca había sido cálida. Pero este enero era diferente. El invierno más frío en 20 años había convertido la pequeña ciudad de 7.600 almas en algo hostil e implacable. La nieve cubría la calle principal con 1 metro de espesor. El hielo cubría todas las ventanas. El termómetro exterior del Riley's Diner no había subido de 0 grados en 11 días. Ethan McCarthy había vivido aquí toda su vida, 37 años. Llevaba 12 años como agente de policía, tiempo suficiente para conocer cada carretera secundaria, cada atajo, cada rancho que permanecía vacío durante el invierno, tiempo suficiente para reconocer cuando algo iba mal. Estaba terminando su turno de noche cuando encontró al perro. 15 de enero. La fecha quedó grabada en su memoria por razones que no tenían nada que ver con animales congelados. 3 años atrás, en esa misma fecha, su esposa Sarah y su hija Emma, de 6 años, habían muerto en un accidente automovilístico a 5 millas de su casa. Sarah tenía 34 años. Emma acababa de perder su primer diente. Ethan también estaba trabajando en el turno de noche. No estaba allí cuando ocurrió. No estaba allí para llevarlas a casa, no estaba allí para salvarlas. Dejó de estar allí para casi todo después de eso. Ahora vivía solo en una cabaña a las afueras de la ciudad, trabajando turnos dobles para evitar el silencio, comiendo cenas congeladas, de pie en la encimera, vistiendo el mismo uniforme raído porque los nuevos costaban dinero que no tenía. $47,000 en deudas médicas y funerarias, a 2 meses de perder la casa, el anillo de boda todavía en su dedo, aunque la mujer que se lo había puesto llevaba 3 años bajo tierra. Su madre Marta, de 72 años y sola en la residencia de ancianos Shady Pines, no había sabido nada de él desde el funeral. Él la había culpado aquella noche. La culpó por no impedir que Sarah condujera. Las palabras que le había dicho aún resonaban en el vacío. Sabías que estaba somnolienta y no la detuviste. No le había vuelto a hablar desde entonces. El perro en el asiento trasero representaba algo que Ethan aún no podía nombrar. El animal era un pastor alemán, de 5 años si los registros eran correctos, 38 kilos de músculo y entrenamiento. El tatuaje dentro de su oreja lo identificaba como 9A247, registrado en la Policía Estatal de Montana. Su pelaje era negro y marrón, enmarañado con hielo y sangre. Una cicatriz le recorría el costado izquierdo, una vieja herida, cosida profesionalmente. Este perro había sido el compañero de alguien, había salvado vidas, capturado a delincuentes, hecho todo lo que un perro policía estaba entrenado para hacer, y alguien lo había llevado a 15 millas en medio de la naturaleza, lo había atado a un poste con una cuerda industrial y lo había dejado allí para que se congelara. Ethan pisó más fuerte el acelerador. La clínica veterinaria de Grace Henderson estaba situada a las afueras de la ciudad, un pequeño edificio con la pintura desconchada y un letrero parpadeante. Eran las 7:55 de la mañana. Grace aún no habría abierto. No le importaba. Tocó el claxon. Grace Henderson apareció en la puerta en pijama de franela, con el pelo rojo enmarañado y una taza de café a medio camino de sus labios. A sus 29 años, había heredado la clínica veterinaria de su padre 5 años atrás, junto con una deuda de $89,000. La clínica estaba a 30 días de la ejecución hipotecaria. Trabajaba 80 horas a la semana para intentar salvarla.
Cuando vio a Ethan McCarthy de pie en la puerta a las 7:55 de la mañana, abrió mucho los ojos. Él nunca pedía ayuda, ni una sola vez en los 3 años transcurridos desde la muerte de su familia. Entonces vio al perro. Su formación profesional tomó el control. Dejó la taza de café y abrió la puerta de par en par. «Tráelo. A la trastienda. Ahora». Ethan llevó al pastor alemán a través de la sala de espera, pasando por delante de los descoloridos carteles sobre la prevención de la filariasis cardíaca y la esterilización, hasta la sala de exploración. Las luces fluorescentes del techo zumbaban y parpadeaban. Grace ya se estaba poniendo los guantes de látex, con movimientos rápidos y seguros. ¿Cuánto tiempo lleva fuera? Estaba revisando las encías del perro, sus ojos, levantándole el labio para examinarle los dientes. No lo sé. Lo encontré hace 20 minutos, atado a un poste de la valla del antiguo rancho Miller. Las manos de Grace se detuvieron por un momento. ¿Atado? Con una cuerda industrial. Alguien no quería que se escapara. Ella reanudó su examen, pero Ethan vio la tensión alrededor de su boca. Grace había visto crueldad animal antes. Nunca se hacía más fácil. La temperatura corporal es de 79 grados, dijo, leyendo el termómetro. Lo normal es 101 para los perros. Tiene hipotermia grave. Otra hora más y estaríamos ante un fallo orgánico. Cogió mantas calientes de un armario y envolvió el cuerpo del perro con ellas. Necesito ponerle una vía intravenosa. Líquidos calientes. ¿Puedes sujetarlo? Ethan colocó las manos sobre los hombros del perro. La respiración del animal era superficial y rápida. Había vuelto a cerrar los ojos. Grace insertó el catéter intravenoso con eficiencia y destreza. Un líquido transparente comenzó a gotear en las venas del perro. Sacó un estetoscopio y escuchó su corazón. El ritmo es irregular, pero no crítico. Es un luchador. También es un 9, dijo Ethan. Grace levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Mira su oreja. Dentro. Tiene un tatuaje. Levantó suavemente la oreja del perro y la inclinó hacia la luz. Se puso pálida. K9, 247. Se enderezó y se quitó los guantes. Ethan, tengo que comprobar algo. Se acercó a su escritorio y encendió el ordenador. Sus dedos se movieron por el teclado. En la pantalla apareció una base de datos, el registro K9 de la Policía Estatal de Montana. Tecleó el número del tatuaje. La pantalla se llenó de información. Grace la miró fijamente durante un largo rato. Luego se volvió hacia Ethan, y algo en su expresión le hizo sentir un nudo en el estómago. «Conozco a este perro», dijo en voz baja. «¿Qué?» K9247. Registrado a nombre del agente Derek Hoffman. Jubilado hace 18 meses. Hizo clic en las pantallas. Se llama Diesel, tiene 5 años y es un pastor alemán. Historial de servicio ejemplar, 47 detenciones, 3 vidas salvadas durante el servicio activo, sin medidas disciplinarias. Hizo una pausa. Su estado es activo, no perdido ni robado. Ethan sintió un escalofrío en el pecho. Derek vive a 24 kilómetros de donde lo encontré. Este perro no se escapó. No. La voz de Grace era tensa. Alguien lo llevó hasta allí. Ambos miraron al perro, Diesel, que yacía inmóvil bajo las mantas calientes. Solo el ligero movimiento de su pecho indicaba que estaba vivo. ¿Por qué el perro de Derek estaba atado en medio de la nada? Ethan preguntó, pero más para sí mismo que para Grace. Grace se mordió el labio. Ethan, hay algo que debes saber, sobre Derek, sobre por qué Diesel se retiró. Dímelo. Hace 2 años, el hijo de Derek murió. Jake tenía 10 años. Fue durante una persecución. Derek y Diesel perseguían a un sospechoso por una zona residencial. El sospechoso cruzó un cruce y Diesel lo siguió. Jake iba en bicicleta y Diesel lo siguió. Jake iba en bicicleta. Giró bruscamente para esquivar al perro, se salió a la calle y un camión lo atropelló. De repente, la habitación pareció más pequeña, más fría. Derek culpó a Diesel, continuó Grace. Al menos, eso es lo que dice la gente. Solicitó la jubilación inmediata de Diesel, dijo que ya no podía trabajar con él, pero se quedó con el perro. Siempre pensé que era por culpa, como si no pudiera abandonar a su compañero aunque no pudiera perdonarlo. Ethan miró al animal inconsciente. Un perro policía condecorado, un compañero que había servido fielmente, y alguien, tal vez Derek, tal vez otra persona, había decidido que esa lealtad merecía una sentencia de muerte en el helado desierto. ¿Qué vas a hacer?
Preguntó Grace. El protocolo dice que lo comuniques. Informar del hallazgo del K9. Dejar que el departamento se encargue. Dejar que Derek recupere a su perro. Dejar que Diesel vuelva con quien quiera que lo haya atado para que muera. Sálvalo, dijo Ethan. Luego averigua quién ha sido. Los ojos verdes de Grace escrutaron su rostro. Si Derek denuncia su robo, técnicamente estarás en posesión de propiedad policial. Podrías perder tu placa. Entonces, ¿supongo que soy un criminal? Ethan la miró a los ojos. ¿Te apuntas? Ella dudó. No mucho, tal vez 3 segundos. Pero en esos 3 segundos, Ethan vio cómo ella sopesaba su carrera contra su conciencia, la seguridad contra lo que era correcto. Luego asintió. Me apunto. Los ojos de Diesel se abrieron de nuevo, solo por un instante. Su mirada ámbar encontró la de Ethan, y en ese momento algo pasó entre ellos. Reconocimiento. No de perro a humano, sino de alma a alma. 2 seres rotos que se encontraban en el frío. Quédate conmigo, susurró Ethan. La cola del perro se movió, solo una vez, apenas unos centímetros. Pero se movió. Diesel se estabilizó lentamente. Grace trabajó durante esa primera noche, controlando sus constantes vitales, ajustando los fluidos intravenosos calientes, envolviéndolo en mantas calientes nuevas cada hora. Ethan se quedó. Acercó una silla a la jaula donde yacía Diesel y se negó a marcharse, incluso cuando Grace le dijo que se fuera a casa a dormir. No podía explicar por qué. Solo sabía que si se marchaba, si apartaba la mirada aunque fuera por un momento, ese frágil hilo de vida se rompería. A la mañana siguiente, la temperatura corporal de Diesel había subido a 34 grados, todavía baja, pero viable. Abrió los ojos, los abrió de verdad, por primera vez. El pánico los inundó inmediatamente. Intentó ponerse de pie, pataleando contra las mantas, pero sus músculos no le obedecían. Un gemido escapó de su garganta. No un ladrido. Nunca un ladrido. Los perros policía estaban entrenados para no ladrar innecesariamente. Ethan se acercó lentamente, con las manos visibles y movimientos deliberados. Tranquilo, chico. Estás a salvo. Los ojos de Diesel lo siguieron. El pánico no desapareció, pero dejó de aumentar. Cuando Ethan extendió la mano, Diesel no gruñó, no retrocedió, solo lo miró con esos ojos ámbar que contenían demasiada inteligencia y demasiado dolor. Los dedos de Ethan tocaron la cabeza del perro. Diesel se estremeció, pero no, se apartó. Eso es, murmuró Ethan. Aquí nadie te va a hacer daño. La cola de Diesel se movió ligeramente, el primer movimiento voluntario desde que lo habían encontrado. Grace apareció en la puerta, vio la interacción y algo se suavizó en su rostro. Está lo suficientemente estable como para irse, necesita recuperarse en silencio, pero se curará mejor en un lugar cómodo que en una perrera. Ethan asintió. Lo llevaré a mi casa. Llevó a Diesel al coche patrulla y lo acomodó en el asiento trasero con mantas. El trayecto hasta su cabaña duró 15 minutos. Durante todo el camino, Ethan observó al perro por el espejo retrovisor. Diesel tenía los ojos abiertos y observaba el paisaje que pasaba con una intensidad que sugería que estaba catalogando cada detalle, buscando amenazas. La cabaña era pequeña, con 2 dormitorios, una cocina y una sala de estar con una chimenea que Ethan no había usado en 3 años. Había mantenido la calefacción baja para ahorrar dinero, pero ahora subió el termostato. Diesel necesitaba calor. Se quedó de pie frente a la puerta del dormitorio de Emma durante un largo rato. La puerta no se había abierto desde el funeral. Dentro había juguetes y libros, y una pequeña cama con un edredón morado. Dentro había recuerdos que cortaban como cristales rotos. Ethan giró el pomo. La habitación olía a cerrado, pero estaba limpia. La había mantenido limpia, aunque no soportaba entrar en ella. El elefante de peluche de Emma estaba sentado en la almohada, donde ella lo había dejado. Sus dibujos cubrían una pared, figuras de crayón etiquetadas como mamá, papá y yo. En uno de los dibujos había una cuarta figura, un perro. Emma había deseado desesperadamente tener un perro. Ethan siempre le había dicho que quizá el año que viene. Se le habían acabado los años que vienen. Ethan extendió mantas sobre la alfombra junto a la cama de Emma. Dejó agua y la comida recetada que Grace había enviado. Luego llevó a Diesel dentro y lo colocó con cuidado sobre las mantas. Diesel movió la nariz. Estaba olfateando la habitación, familiarizándose con ella. Al cabo de un momento, apoyó la cabeza y cerró los ojos. «Descansa», le dijo Ethan. Se sentó contra la pared y se quedó observando.
Por primera vez en 3 años, la vida había vuelto a esa habitación. Debió de quedarse dormido, porque los golpes en la puerta lo despertaron sobresaltado. Golpes fuertes y autoritarios. Los golpes de un policía. Ethan miró su reloj. Eran las 8:30 de la mañana. El tercer día desde que encontró a Diesel. A través de la ventana, vio la camioneta de Derek Hoffman en la entrada. La reacción de Diesel fue inmediata. Echó las orejas hacia atrás. Intentó ponerse de pie, pero no lo consiguió. Y en su lugar se arrastró hacia atrás hasta quedar pegado a la pared detrás de la cama. Escondiéndose. El miedo en los ojos del perro le dijo a Ethan todo lo que necesitaba saber. Se dirigió a la puerta. Derek Hoffman estaba en el porche. Tenía 42 años, pero aparentaba 60, con la barba sin afeitar y los ojos enrojecidos. El olor a alcohol se desprendía de sus poros, incluso en el aire de la mañana. El alcohol se filtraba por sus poros incluso en el aire de la mañana. «Tienes a mi perro». La voz de Derek era áspera como la grava. No era una pregunta, era una afirmación. «¿De qué estás hablando?» Ethan siguió bloqueando la entrada. «No juegues, McCarthy. El sheriff Miller me dijo que trajiste un K9 a la clínica de Grace. Solo hay un pastor alemán K en este condado, y es mío». Ethan sintió que se le tensaba la mandíbula. «Lo encontré atado en el rancho Miller. Lo habían dejado morir de frío. Se escapó. Lo estaba buscando. Una cuerda industrial. Derek. Alguien lo ató allí. Quería asegurarse de que no se escapara». La fachada de Derek se resquebrajó. Por un segundo, no pudo mirar a Ethan a los ojos. «¿Por qué?», preguntó Ethan en voz baja. «Era tu compañero». Derek apretó los puños. Entonces, como una marioneta a la que le han cortado los hilos, pareció derrumbarse. Se sentó pesadamente en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos. «Cada vez que lo miro, veo morir a mi hijo». «¿Qué? ¿Jake?». La voz de Derek se quebró al pronunciar el nombre. «Hace 2 años, ese perro mató a mi hijo». Ethan sintió un nudo en el estómago. «Grace me contó lo del accidente». «¿Accidente?», se rió Derek, amargado y destrozado. «Estábamos persiguiendo a un sospechoso, una redada antidroga, en una zona residencial. Diesel estaba haciendo su trabajo, siguiendo órdenes, persiguiendo al objetivo. Y entonces Jake, se le quebró la voz. Jake iba en bicicleta a casa desde la casa de un amigo. No vio venir a Diesel. Sobresaltado, se desvió hacia la calle. El camión no pudo frenar. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el viento entre los árboles. «Lo vi suceder», continuó Derek. «Estaba a unos 10 metros y vi a mi hijo volar por los aires, lo vi golpear el pavimento, vi cómo se le apagaban los ojos antes de que llegara la ambulancia. Derek, mi esposa Linda me culpó, dijo que yo había traído ese peligro a casa, que nunca debería haber trabajado en ese barrio, que si hubiera controlado mejor al perro nuestro hijo seguiría vivo. Nos divorciamos 6 meses después. Solicité la jubilación de Diesel. No podía trabajar con él. Ni siquiera podía mirarlo sin ver la cara de Jake. Pero tú lo conservaste. Culpa». La risa de Derek era hueca. «No podía abandonar a mi compañero, ¿verdad? Eso es lo que te enseñan. Los agentes caninos son compañeros, no equipamiento. Así que lo mantuve, le di comida, agua, refugio, eso es todo. Sin paseos, sin atención. Nada». Finalmente miró a Ethan. «La semana pasada lo llevé al rancho Miller. Lo até a ese poste. Lo dejé allí». La confesión quedó suspendida en el aire helado. «No pude». Derek dijo que no pudo apretar el gatillo, pero que tampoco podía seguir viviendo con él, así que dejó que la naturaleza hiciera lo que él no pudo hacer. Comprensión. Conocía el dolor. Sabía cómo te retorcía por dentro, cómo te convertía en alguien que no reconocer. «Yo también quería morir», dijo Ethan en voz baja. «Después de Sarah y Emma, una parte de mí todavía lo quiere». Derek levantó la vista y algo parecido al reconocimiento pasó entre ellos. «Murieron hace 3 años. Esta semana. El 15 de enero, el mismo día que encontré a Diesel». Se sentaron en silencio. La nieve comenzó a caer, suave y persistente. 2 hombres destrozados en un porche helado, unidos por la pérdida y el perro escondido en el interior. Finalmente, Derek se levantó. «Ayer denuncié su robo, presenté los documentos oficiales. Si no lo devuelves, el sheriff Miller tendrá que arrestarte, pues arréstame». «¿Por qué?». La voz de Derek se quebró. «¿Por qué te importa?». «Porque se merece algo mejor que morir solo en el frío».
Porque alguien tiene que romper el ciclo. ¿Qué ciclo? El dolor. Rendirse. Dejar que el dolor venza. Ethan miró a los ojos inyectados en sangre de Derek. Llevo 3 años haciéndolo. Estoy cansado de ello. Derek abrió la boca, la cerró, se dio la vuelta y se dirigió a su camioneta. Antes de subir, miró hacia atrás. Tienes 48 horas. Después presentaré cargos. Entonces haré que cuenten. La camioneta se alejó, dejando huellas de neumáticos en la nieve recién caída. Ethan volvió al interior. Diesel seguía pegado a la pared de la habitación de Emma, temblando como un. Esta vez no era por el frío, sino por el miedo. Se ha ido, dijo Ethan en voz baja. Se sentó en el suelo, dejando espacio a Diesel. No dejaré que te lleve de vuelta, te lo prometo. Los ojos ámbar de Diesel lo observaban, cautelosos, pero, tras un momento, el perro se arrastró hacia adelante, centímetro a centímetro, hasta que su cabeza descansó sobre la rodilla de Ethan. Permanecieron así durante mucho tiempo. Durante los 2 días siguientes, Ethan trabajó, fuera de servicio, sin autorización, pero no le importaba. Sacó los expedientes del accidente de Jake Hoffman, solicitó las imágenes de las cámaras de tráfico, entrevistó a los testigos que habían estado allí aquella tarde de octubre de hacía 2 años. Grace le ayudó. Ella accedió a los registros veterinarios completos de Diesel, a su documentación de adiestramiento, a todo su historial. Trabajaron hasta altas horas de la noche en su clínica, con los documentos esparcidos por la mesa de exploración mientras Diesel dormía en una jaula cercana. La imagen que surgió era complicada. Diesel no había pertenecido originalmente a Derek. Lo habían adoptado del refugio de animales de Whitefish 3 años atrás. Antes de eso, lo había entregado una anciana llamada Eleanor Parker, de 82 años. Ella había sido la dueña de Diesel, entonces llamado Bailey, durante 4 años antes de ingresar en una residencia de ancianos que no permitía mascotas. Lo había entregado con una nota que decía: «Es mi corazón. Por favor, encuentren un buen hogar para él». El refugio lo había entregado al programa 9 de la Policía Estatal de Montana. Derek había sido su adiestrador. El historial de servicio de Diesel era ejemplar. 47 arrestos, 3 vidas salvadas. Un niño que se estaba ahogando rescatado de un estanque helado, un excursionista localizado tras 72 horas desaparecido. Un anciano en parada cardíaca detectado antes de que nadie más notara los síntomas. 0 quejas. 0 incidentes de uso excesivo de la fuerza. Entonces aparecieron las imágenes de la cámara de tráfico. Ethan las vio 17 veces en el ordenador de Grace. El ángulo mostraba la intersección donde Jake había muerto. La marca de tiempo, 7 de octubre, hace 2 años, 347 de la tarde. El sospechoso corría por la imagen, Derek y Diesel lo perseguían. Diesel seguía las órdenes a la perfección, manteniéndose cerca de Derek y respondiendo a las señales manuales. Entonces, el sospechoso lanzó algo, una bolsa, quizá drogas. El entrenamiento de Diesel se activó de forma refleja. Interrumpió la persecución para investigar el objeto lanzado. Jake entró en el encuadre con su bicicleta. Auriculares puestos. Teléfono en la mano. Cabeza gacha. Nunca miró a la carretera. Nunca vio al perro. Nunca vio el camión. El conductor del camión no tuvo oportunidad de frenar. Ethan detuvo el vídeo en el momento del impacto. Luego sacó el informe oficial del accidente. Mencionaba la presencia de Diesel, pero concluía que los factores principales fueron la distracción del ciclista menor de edad, la velocidad del camión en una zona residencial, la huida del sospechoso que provocó la persecución, y que el agente canino siguió el protocolo estándar. Investigó más a fondo y encontró la transcripción de la audiencia de la revisión de la jubilación de Diesel. A Derek le habían mostrado estas imágenes. La junta de revisión había exonerado a Diesel de cualquier culpa. Derek había solicitado la jubilación del perro, alegando incapacidad para continuar la colaboración debido a un trauma personal. Derek lo sabía. Llevaba 2 años sabiendo que Diesel no era responsable, pero necesitaba culpar a alguien que no pudiera defenderse. Culpó al perro por estar allí, dijo Grace en voz baja, leyendo por encima del hombro de Ethan, porque no podía culpar a su hijo por no mirar la carretera, y no podía culparse a sí mismo por no elegir una ruta diferente, así que culpó a Diesel. Ethan cerró el portátil. Las pruebas no cambiarían la opinión de Derek. El corazón no funcionaba con lógica.
Mientras Ethan investigaba, Martha Sullivan se sentó en su pequeña habitación en la residencia de ancianos Shady Pines, mirando fijamente una pila de facturas que no podía pagar. $23.000. La cifra seguía aumentando. Recargos por demora, intereses, gastos de habitación, costes de medicación. Lo había vendido todo. El anillo de boda de su madre, sus propias joyas, el reloj antiguo que tanto le gustaba a su difunto marido. No le quedaba nada salvo la ropa de su armario y 47 cartas a Ethan que nunca había enviado. El director de la residencia le había entregado ayer la notificación de desahucio. Tenía 7 días para desalojar la habitación. Martha tenía 72 años. No tenía a dónde ir. Cogió una de las cartas, fechada hacía 6 meses. Querido Ethan, entiendo por qué estás enfadado. Pienso en aquella noche todos los días. Sara me llamó. ¿Lo sabías? Me dijo, mamá, no puedo mantenerme despierta. Me tomé la pastilla que me recetó el médico. Mamá, no puedo mantenerme despierta. Me tomé la pastilla que me recetó el médico, pero me siento muy mareada. Le dije que se detuviera. Se lo supliqué. Me dijo que ya casi había llegado a casa, que solo tardaría 10 minutos más. Entonces se cortó la comunicación. Te llamé, pero estabas de patrulla. Llamé al 911, pero no sabía exactamente dónde estaba. El accidente ocurrió 7 minutos después. Lo siento. Lo siento mucho. Nunca lo envió. Nunca envió ninguno. ¿Qué sentido tenía? Ethan había dejado claros sus sentimientos en el funeral. ¿Sabías que estaba somnolienta y no la detuviste? 3 años de silencio desde aquellas palabras. Sonó el teléfono de Martha. El sheriff Frank Miller. Martha, dijo con delicadeza. ¿Cómo lo estás llevando? Tan bien como cabe esperar. La mentira le salió con facilidad. ¿Cómo está Ethan? Una pausa. No muy bien, Martha. Pero esta semana hay algo diferente. Su corazón se contrajo. ¿Qué quieres decir? Está luchando por algo. Un perro. Es la primera vez que le veo preocuparse por algo desde el accidente. ¿Un perro? Miller le explicó la situación. El pastor alemán que encontraron atado en el rancho Miller. El perro policía de Derek Hoffman. Ethan se niega a devolverlo. ¿Dónde lo encontró? Preguntó Martha. ¿En el rancho Miller, has dicho? Sí, la mañana del 15. ¿Por qué? Martha cerró los ojos. Ella había estado allí esa mañana. No podía dormir. Había pedido prestado el coche de una enfermera para dar una vuelta. Necesitaba escapar de las sofocantes paredes de su habitación. Había pasado por delante del rancho Miller al amanecer y había visto a alguien. Una figura atando algo a un poste de la valla. Estaba demasiado lejos para ver con claridad. Pero se fijó en la camioneta. Una Ford gris. Matrícula de Montana. Iba a dar parte de ello cuando el coche de la enfermera se averió. Para cuando regresó, habían pasado varias horas. Frank, dijo con cautela. ¿Me puede dar la dirección de Ethan? Tengo algo que decirle. Después de que Miller colgara, Martha se sentó, sosteniendo el teléfono. Era su oportunidad. Su oportunidad de ayudar, de reconectar, de ser importante. Empezó a escribir la carta número 48. En la clínica de Grace, al final del 4.º día, Ethan revisó los puntos de diésel por las heridas de la cuerda. El perro se mantuvo paciente, sin sobresaltarse al tocarlo. Lo haces muy bien, dijo Grace desde la puerta. Yo no sé lo que hago. Eso es lo que te hace bueno. Al menos lo intentas. Se acercó y observó las manos delicadas de Ethan sobre el pelaje de diésel. Yo tuve un perro, antes de hacerme cargo de la clínica de mi padre. Ethan levantó la vista. ¿Qué pasó? Tuve que elegir. Él o otra cosa. Ella le contó la historia. Hace 2 años, comprometida con Matthew Chen, embarazada de 14 semanas. La ecografía mostró marcadores de síndrome de Down. La respuesta de Matthew. No puedo hacerlo. ¿Aborta o me voy? Ella eligió al bebé. Él se fue. Una semana después, el estrés y el trauma provocaron un aborto espontáneo. 16 semanas. Estaba sola en el hospital. Su padre vino y preguntó dónde estaba Matthew. Grace no pudo responder entre lágrimas. 6 meses después, a su padre le diagnosticaron cáncer de páncreas. 8 semanas después, falleció. Matthew había vuelto una vez, por el perro, un golden retriever llamado Charlie. Está registrado a mi nombre. Grace estaba demasiado destrozada para luchar. Había perdido a su prometido, a su bebé, a su perro y a su padre en 9 meses.
La clínica tenía una deuda de $89.000. Había trabajado 80 horas a la semana durante 5 años para intentar salvarla. Ayer, el banco le había entregado el último aviso. Tenía 30 días para pagar $25.000 o perdería la clínica. Cuando trajiste a Diesel, dijo Grace en voz baja, vi a alguien luchando por algo bueno, por la lealtad, por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. No pude salvar a mi bebé, no pude salvar a mi padre, pero tal vez pueda salvar esto. Ethan le tomó la mano, el primer contacto deliberado entre ellos. Grace, lo siento mucho. No lo sientas. Simplemente no te rindas con él. No te rindas contigo. Diesel se acercó y apoyó la cabeza en el regazo de Grace. Ella le acarició las orejas, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Él lo sabe, susurró. Siempre lo saben. El 5.º día se celebró la reunión municipal. El sheriff Miller la había convocado tras las quejas de los residentes. La sala principal del centro comunitario estaba abarrotada. Ganaderos, familias, empresarios, curiosos. Ethan estaba al frente con Grace a su lado. Diesel se quedó en la cabaña. Llevarlo habría sido provocador. Marcus Green fue el primero en hablar, 45 años, curtido, con el físico de alguien que ha trabajado toda su vida al aire libre. Es un perro de ataque adiestrado. Los pastores alemanes son peligrosos, contó la historia, hace 15 años. Su esposa Mary volvía a casa de la iglesia. El pitbull de un vecino se soltó. Mary intentó ayudar al perro herido. Este entró en pánico y la mordió. La herida se infectó. Sepsis. Murió 3 días después. Mi Mary se desangró porque alguien dijo que era amistoso, dijo Marcus, con voz temblorosa. No dejaré que vuelva a suceder. Ese perro tiene que desaparecer. Otros se unieron. Un padre preocupado por los niños que jugaban cerca. Un ganadero que había perdido ovejas por culpa de los perros. Un empresario preocupado por el turismo. Ethan les dejó hablar. Luego se puso de pie. Diesel tiene 47 arrestos en su historial. 3 vidas salvadas. 0 quejas, 0 incidentes con civiles. No es peligroso. Está traumatizado. Hay una diferencia. Mostró documentación, registros de servicio, certificados de entrenamiento. Grace se puso de pie y proporcionó registros médicos. No hay signos de agresividad. Todas las pruebas indican un comportamiento sumiso en lugar de dominante. Yo lo supervisaré personalmente, dijo Grace. Si muestra algún signo de peligro, seré la primera en informarlo, dijo el sheriff Miller levantándose. Legalmente, Derek Hoffman es el propietario. Denunció el robo de Diesel. Ethan está técnicamente infringiendo la ley. Miró a Derek, sentado en la última fila. Derek, ¿quieres presentar cargos? La sala contuvo la respiración. Derek se quedó mirando sus manos. Necesito tiempo para pensar. Miller asintió. Tienes 48 horas. Mientras tanto, Ethan, Diesel se queda contigo. Pero cualquier incidente, cualquiera, queda contigo. Pero cualquier incidente, cualquiera, tengo que actuar. Convocó una votación informal, 23 manos se levantaron en contra, 30 y una a favor. La moción se aprueba, dijo Miller. Pero Ethan, tú eres el responsable. Mientras la gente salía, Marcus se acercó. McCarthy, te respeto. Pero si ese perro se acerca a mi propiedad, dispararé primero y pediré perdón después. Me parece justo. Lo mantendré alejado. Esa noche, Ethan regresó a su cabaña y encontró un sobre en el buzón. Con el membrete del banco. Lo abrió, de pie en la entrada, con la nieve cayendo a su alrededor. Procedimiento de ejecución, hipotecaria. 30 días para pagar $15.000 o perder la casa. La casa donde Emma había dado sus primeros pasos, donde Sara había plantado rosas cada primavera, donde los recuerdos vivían en cada rincón. Arrugó la carta, luego la alisó, la dobló y la guardó en el bolsillo. En el interior, llegaron sobres similares para Grace. El representante del banco había visitado su clínica. 30 días, $25.000. En Shady Pines, Marta recibió su aviso de desahucio. 7 días. En su caravana, Derek miraba fijamente las facturas de la manutención de los hijos que no podía pagar. Tenía 2 trabajos, días en la gasolinera y noches como guardia de seguridad. Y aún así se ahogaba. $63.000 de deuda, combinada entre 4 personas conectadas por un perro. Pero Diesel se estaba recuperando. Un perro,
pero Diesel se estaba recuperando. El sexto día, Ethan trabajó con él en órdenes básicas. Curar, sentarse, quedarse quieto, tumbarse. Diesel respondía al instante, la memoria muscular de su adiestramiento canino tomaba el control. Pero algo iba mal. No ladraba, no mostraba los dientes, no exhibía ninguno de los comportamientos asertivos que necesitaban los perros policía. Ethan dejó caer una sartén en la cocina. Un fuerte estruendo. Diesel no se inmutó. Aplaudió cerca de la cara de Diesel. Sin respuesta, el perro había aprendido a no reaccionar, a no hacer ruido, a no existir. Así es como se ve el abuso, murmuró Ethan. Esa tarde, llevó a Diesel a dar su primer paseo de verdad. A través del bosque detrás de la cabaña, con la nieve crujiendo bajo las botas y las patas, Diesel se mantuvo pegado al lado de Ethan, hipervigilante. Se cruzaron con un ciervo. El adiestramiento de Diesel le decía que se alertara, pero no lo hizo. Ethan recogió un palo. No pasa nada, chico. Aquí puedes ser un perro. Lo lanzó. Diesel lo vio caer. No se movió. Ethan recogió el palo él mismo. Lo trajo de vuelta. Te toca. Ve a por él. Lo lanzó de nuevo. Diesel dio un paso, luego dos, y luego echó a correr. Trajo el palo de vuelta y lo dejó caer a los pies de Ethan. Movió la cola, feliz, desinhibido. Ethan se arrodilló en la nieve y lloró. Esa noche. Ethan se tumbó en el sofá y lloró. Esa noche. Ethan se tumbó en el sofá. Con el insomnio manteniéndolo despierto como siempre. A las 3 de la madrugada, llegó la pesadilla. Siempre lo hacía. El coche de Sara deslizándose sobre el hielo, el sonido del metal crujiendo, el grito de Emma interrumpido. Se despertó jadeando, sudando a pesar del frío. Diesel estaba allí, con la cabeza sobre el pecho de Ethan. Pesado, cálido, firme. El ritmo cardíaco de Ethan se ralentizó. Abrazó al perro. Tú también lo sientes, susurró. Las pesadillas. El suave gemido de Diesel. Dos almas dañadas que se encontraban en la oscuridad. Más tarde, Ethan entró en la habitación de Emma. Diesel lo siguió. La habitación aún conservaba sus regalos, juguetes, ropa, dibujos en la pared. Uno de los dibujos mostraba a una familia, mamá, papá, yo y un perro. Ethan se sentó en la cama de Emma y cogió su elefante de peluche. Se llamaba Emma, tenía 6 años. Le encantaban los elefantes, las fresas y los chistes malos de Tok Tok. Se le quebró la voz. Ella quería tanto tener un perro. Yo le decía que quizá el año que viene. Se acabaron los años que vienen. Diesel apoyó la barbilla en la rodilla de Ethan. Creo que te habría querido. Por primera vez en 3 años, sentado en la habitación de su hija con un perro destrozado, Ethan sintió algo más que dolor. Sintió paz. Día 6 de la tarde. La alerta del Servicio Meteorológico Nacional apareció en todas las pantallas de Whitefish. Aviso de ventisca. Sensación térmica de negativo 45 grados. Visibilidad inferior a 3 metros. Acumulación de nieve de 45 a 60 centímetros. Duración de 12 a 16 horas. Las autoridades instaron a todos a permanecer en sus casas, solo en vehículos de emergencia. El sheriff Miller activó los protocolos de emergencia. Llamó a Ethan para que se presentara al servicio. ¿Y Diesel?, preguntó Grace cuando Ethan se lo contó. Tendrá que quedarse en la cabaña. Las carreteras están cerradas. No puedo ir a casa a ver cómo está. Entonces vendrá conmigo de patrulla. Grace lo miró fijamente. Eso va en contra del reglamento. Como la mitad de lo que he hecho esta semana. ¿Qué más da una norma más? Sonrió a pesar suyo. Ten cuidado ahí fuera. Ethan subió a Diesel al coche patrulla. El perro se acomodó en el asiento del copiloto, alerta pero tranquilo. El viento ya estaba arreciando y sacudía el vehículo. La temperatura marcaba en el salpicadero 22 grados bajo cero y bajando. A las 8:47, la radio crepitó. Era la voz de Marcus Green, aguda por el pánico. Sheriff, tenemos un problema. Los lobos están atacando al rebaño. Necesitamos ayuda ahora mismo. Se oyó la voz de Miller. Marcus, ¿dónde estás? En el pastizal norte, a 6 millas de aquí. Ya hemos perdido 4 ovejas, están frenéticos. Estoy atrapado en el granero con mi hijo. Ethan agarró la radio. ¿Cuántos lobos? ¿5? Quizás 6. Están rodeando el granero. Mi hijo está conmigo, Tyler. Tiene 12 años. Están arañando las puertas. Miller. Marcus.
No podemos llegar allí con esta tormenta. Mi hijo está aquí. La voz de Marcus se quebró. Miller, Marcus. No podemos llegar allí con esta tormenta. Mi hijo está aquí. La voz de Marcus se quebró. Por favor. Ethan ya estaba poniendo el coche en marcha. Puedo llegar hasta allí. Mi coche tiene cadenas. Ethan. La visibilidad es nula. Marcus es quien amenazó con disparar a Diesel. Si salvo a su hijo, quizá vea cómo es realmente el perro. No se trata de demostrar nada, no. Se trata de hacer lo correcto. El suspiro de Miller se escuchó por la radio. Coge el rifle, Ann McCarthy. Vuelve. Ethan cogió su rifle de servicio. Diesel ya estaba en la puerta, con el cuerpo tenso, las orejas hacia adelante, los instintos de perro policía activados. ¿De verdad quieres volver a trabajar?, preguntó Ethan. Diesel levantó la cola, con una postura segura por primera vez desde el rescate. De acuerdo, pero sigue mis órdenes. ¿Entendido? Diesel se sentó y esperó. Ethan cogió el chaleco K9 de su bolsa de equipo, de uso estándar, que guardaba para emergencias. Se lo colocó a Diesel. El perro se puso más erguido, más recto. Para eso había sido entrenado. El viaje fue un infierno. La visibilidad se redujo a menos de la longitud de un coche. El GPS no dejaba de perder la señal. Ethan navegó de memoria, por instinto, rezando. El viento sacudía el vehículo. La nieve se acumulaba en el parabrisas más rápido de lo que los limpiaparabrisas podían limpiarla. La radio crepitaba cada pocos minutos. Marcus daba novedades. Estaban intentando derribar la puerta. Tyler lloraba de fondo. 25 minutos en condiciones normales. Más de 50 con la tormenta. A mitad de camino, algo golpeó el parabrisas. Una piedra, escombros, algo. Una grieta se extendió por el cristal como una telaraña. El aire frío silbaba a través de ella. La temperatura dentro del coche comenzó a bajar. Ethan podía dar media vuelta. Aún tenía tiempo. Ponerse a salvo. Esperar a que pasara la tormenta. La radio. Los sollozos de Tyler. Marcus intentando consolarlo. Ethan miró a Diesel. El perro miraba hacia adelante, hacia su destino, no hacia atrás. Sí, dijo Ethan. Yo también. Llegaron al rancho de Marcus 53 minutos después de la llamada. Las puertas del granero traqueteaban con el viento. Los aullidos de los lobos atravesaban incluso el rugido de la tormenta. Los faros de Ethan captaron un movimiento, formas grises que daban vueltas, desesperadas y hambrientas. 6 lobos, más grandes de lo que esperaba. La ventisca los había empujado desde las tierras altas, donde escaseaba la caza. Estaban hambrientos. Diesel gruñó, bajo, controlado, sin maldad. Protector. Ethan revisó su rifle. 6 balas. No quería matar a los lobos. Solo intentaban sobrevivir. Pero haría lo que tuviera que hacer. ¿Recuerdas cómo se hace esto?, le preguntó a Diesel. Los ojos del perro estaban fijos en los lobos. Concentrados, esperando la orden. Ethan bajó la ventanilla. Diesel, fuera. La orden K9 para atacar. Diesel salió disparado del vehículo. Los años de entrenamiento le volvieron al instante. No atacó a los lobos, sino que se colocó entre ellos y el granero. Su ladrido, el primero desde el rescate, resonó por todo el prado. Profundo, autoritario, dominante. Los lobos dudaron. Un perro contra 6. Pero algo en la confianza de Diesel, su tamaño, su entrenamiento, les hizo dudar. Diesel avanzó, paso a paso. Los lobos retrocedieron, paso a paso. Los lobos retrocedieron paso a paso. Ethan disparó al aire. El disparo resonó como un trueno. 2 lobos se separaron y huyeron. 4 permanecieron, más hambrientos, más desesperados. Diesel recibió su embestida, pero no luchó. Giró, aprovechó su impulso y la hizo caer. Se colocó de nuevo entre los lobos en el granero. Un segundo lobo intentó flanquearlo. Diesel fue más rápido y bloqueó el ataque. El tercer y cuarto lobo lo intentaron desde diferentes ángulos. Diesel se mantuvo firme, sin atacar, solo defendiéndose. Apareció sangre en el hombro de Diesel, un pequeño mordisco, un golpe rápido, pero no vaciló. El enfrentamiento se prolongó durante 3 minutos que parecieron horas. Entonces Ethan vio su oportunidad. Marcus salió del granero con Tyler en brazos, corriendo hacia el coche patrulla. 2 lobos vieron el movimiento y se lanzaron hacia ellos.
Diesel los interceptó a toda velocidad, los cortó el paso, los hizo retroceder y le dio tiempo a Marcus para llegar al vehículo. Pero ahora Diesel estaba acorralado, con 4 lobos rodeándolo, Diesel dando vueltas para tenerlos a todos a la vista, agotado y sangrando. «Diesel, ven», gritó Ethan. Ahora el perro no podía. Si les daba la espalda, atacarían. Ethan tomó una decisión. Salió del vehículo, con el rifle listo. Marcus gritó desde el coche: «¿Qué estás haciendo? No lo voy a abandonar». Ethan caminó hacia los lobos, lento, deliberadamente. Disparó por segunda vez, no a los lobos, sino al suelo cerca de ellos. La nieve explotó. Los lobos se dispersaron momentáneamente. Diesel. Ahora. El perro corrió hacia Ethan. Juntos, retrocedieron hacia el vehículo, Ethan cubriendo su retirada con el rifle. Los lobos se reagruparon. La hembra líder observaba, calculando. 2 humanos, 1 armado, un perro dominante. Las cuentas no cuadraban. Aulló, una señal de retirada. La manada se fundió en la ventisca. Ethan y Diesel se desplomaron en el vehículo. Marcus miraba desde el asiento trasero, con Tyler envuelto en sus brazos. «Nos ha salvado», susurró Marcus. «Ese perro nos ha salvado la vida». El viaje de vuelta duró 1 hora. Tyler lloraba en silencio, aliviado. Marcus permanecía sentado en silencio, con toda su visión del mundo cambiando. Finalmente, habló. «McCarthy, me equivoqué». Ethan miró por el espejo. «¿Sobre qué?» «Diesel. No es un monstruo. ¿Es un héroe?» Tyler miró a su padre. «Papá, ¿podemos tener un perro como ese?» Los ojos de Marcus brillaron. «Quizás, hijo. Quizás». Ethan revisó la herida de Diesel. No era profunda, necesitaría puntos, pero no ponía en peligro su vida. El perro movía ligeramente la cola a pesar de la herida y el agotamiento. Ethan llamó por radio al sheriff Miller. «Sheriff, 3 almas a salvo, gracias a Diesel». «¿Entendido? Bienvenidos a casa». Ethan se echó hacia atrás y acarició la cabeza de Diesel. «Lo has hecho muy bien, chico. Lo has hecho muy bien». Por primera vez desde que Ethan lo había encontrado, Diesel le lamió la cara, una señal de confianza, de vínculo, de saber que estaba a salvo. Cuando llegaron al pueblo, se había corrido la voz. A pesar de la hora tardía y de la tormenta, la gente se reunió. Observaron cómo Ethan ayudaba a Marcus y Tyler a salir del coche, vieron cómo Grace salía de su clínica para atender la herida de Diesel. Marcus se quedó de pie en la nieve, con su hijo a su lado, y habló lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «Dije que este perro era peligroso. Me equivoqué. Esta noche arriesgó su vida para salvar la mía. Para salvar a mi hijo. No es una amenaza. Es un guardián». La multitud murmuró, y el sentimiento cambió. Aparecieron cámaras. Alguien estaba retransmitiendo en directo. Grace cosió el hombro de Diesel en la clínica, mientras Ethan lo sujetaba con firmeza. El perro no gimió, no se resistió, solo aceptó los cuidados con paciente dignidad. «Siempre supe que lo llevaba dentro», dijo Grace en voz baja. «Los dos». Ethan sonrió. Por primera vez en 3 años, sonrió con algo parecido a la felicidad. «Lo conseguimos», le dijo a Diesel. «Les demostramos que se equivocaban». El perro golpeaba con la cola la mesa de exploración. Cuando terminaron, era casi medianoche. Ethan volvió a subir a Diesel al coche patrulla para llevarlo a casa. La tormenta por fin estaba amainando, lo peor ya había pasado. Al entrar en el camino de acceso a la cabaña, Ethan vio algo que le revolvió el estómago. La camioneta de Derek Hoffman, aparcada y esperando, pero Derek no llevaba un arma esta vez. Estaba sentado en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos y los hombros temblando, sollozando. Ethan salió lentamente. Diesel se mantuvo cerca, pero sin acobardarse. Cauteloso, pero sin estar aterrorizado. «No puedo seguir haciendo esto», dijo Derek sin levantar la vista. Su voz era ronca. «No puedo seguir odiándolo. Me está matando». Ethan no dijo nada. Solo esperó. «He oído lo que ha hecho esta noche», continuó Derek. «Ha salvado al hijo de Marcus. Y lo único que podía pensar era que a Jake le habría encantado ese perro. Jake habría querido que estuviera orgulloso de él. Y en cambio, yo intenté matarlo». Finalmente levantó la vista. Su rostro estaba devastado por las lágrimas y el odio hacia sí mismo. «Ayúdame», susurró Derek. «Por favor».
No sé cómo dejar de ahogarme. Ethan se sentó a su lado en los escalones. Diesel, tras un largo momento, se acercó y se sentó entre ellos. La mano de Derek se extendió, temblorosa. Tocó la cabeza de Diesel. El perro no se apartó, y Derek se derrumbó por completo, rodeó a Diesel con los brazos y sollozó sobre su pelaje. Lo siento. Dios, lo siento mucho, chico. Diesel se quedó quieto, aceptándolo. Aún no era perdón, pero tampoco rechazo. Solo presencia. Día 7. La mañana después de la tormenta, el pueblo estaba de celebración. Marcus Green había llamado a todos sus conocidos. La historia se extendió rápidamente. Diesel, el héroe, el perro que salvó a un niño de 12 años de los lobos. El sentimiento en Whitefish cambió de la noche a la mañana. Los mensajes amenazantes en las redes sociales desaparecieron. Llegó una avalancha de apoyo. En la clínica de Grace, le quitó a Diesel los puntos de la herida del hombro. El perro se sentó tranquilamente, aceptando sus cuidados. Ethan se quedó de pie junto a ellos, sintiendo algo que no había sentido en 3 años. Esperanza. Lo conseguimos, chico, dijo, rascándole detrás de las orejas a Diesel. Demuéstrales que se equivocan. Grace sonrió. Siempre supe que él tenía eso dentro. Los dos. La radio del cinturón de Ethan crepitó. Era la voz del sheriff Miller. Ethan, te necesitamos en la residencia Shady Pines. Emergencia médica. La mano de Ethan se quedó paralizada sobre la cabeza de Diesel. ¿Quién? Una pausa. Demasiado larga. Es tu madre. El mundo se tambaleó. ¿Qué ha pasado? Un derrame cerebral. La ambulancia la está llevando al hospital del condado. Deberías ir. Ethan sintió un nudo en la garganta. No podía hablar. La mano de Grace se posó en su hombro. Ve, le dijo en voz baja. Yo me quedaré aquí con Diesel. No he hablado con ella en 3 años. Entonces no pierdas ni un segundo más. La sirena sonaba. Una enfermera lo recibió en la entrada. Oficial McCarthy, su madre sufrió un derrame cerebral hace aproximadamente 1 hora. La están trasladando ahora mismo. Debería ir al hospital. ¿Está? No pudo terminar la pregunta. Viva, pero es grave. La enfermera lo llevó a la habitación de Marta para recoger sus pertenencias. Necesitará objetos personales, tarjetas del seguro, lista de medicamentos. Ethan cruzó la puerta y se detuvo. La habitación era diminuta. Una cama individual, una pequeña cómoda, una ventana con vistas al aparcamiento. Había facturas por todas partes. Facturas de la residencia, recibos de medicamentos, avisos sellados con tinta roja por demora en el pago. Sobre la almohada había una notificación de desahucio, 7 días para desalojar la habitación. En la mesita de noche había una pila de sobres, 47 en total, todos dirigidos a él con la cuidadosa letra de su madre. Ninguno de ellos había sido enviado. Ethan cogió la carta de arriba, fechada ayer. Le temblaban las manos mientras la abría. Querido Ethan, esta puede que sea mi última carta. La residencia me está desahuciando. No tengo a dónde ir. Pero no te escribo para pedirte ayuda. Te escribo para pedirte perdón. Siento no haber podido salvar a Sarah. Siento haber sido una carga. Siento no haber sido la madre que necesitabas. Vi al perro, ¿sabes? El que tú encontraste. Yo estaba allí esa mañana. Lo denuncié. No sabía que serías tú quien lo encontraría. Pero me alegro de que así fuera. Porque quizá ese perro haga lo que yo no pude hacer. Devolverte a la vida. Te quiero, hijo. Aunque tú no puedas quererme, mamá. La carta se le cayó a Ethan de los dedos. Cogió otra, y luego otra más. Todas ellas variaciones del mismo mensaje. Disculpas. Explicaciones. Amor ofrecido sin esperar nada a cambio. 3 años intentando comunicarse con un hijo que no respondía. Ethan se derrumbó sobre la cama, con las cartas esparcidas a su alrededor. Los sollozos le desgarraban el pecho. 3 años de emociones congeladas rompiéndose, como el hielo en el deshielo primaveral. Ella no tenía nada, y él la había abandonado. El sheriff Miller lo encontró allí 20 minutos más tarde. Ella está estable, los médicos están trabajando. Frank. Ethan no podía levantar la vista, ella no tenía nada. La dejé sin nada. Estabas de duelo. Ella también. Las palabras salieron como un rugido. Las palabras salieron como un rugido. Ella también los perdió. Sarah era como una hija para ella. Emma era su nieta. Y yo la culpé.
La culpé porque no podía aceptar que solo fuera un accidente. Miller se agachó a su lado. No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar lo que viene después. Ethan miró las facturas. $2300 de deuda. No tengo tanto dinero. Estoy a punto de perder mi propia casa. Entonces pensaremos en algo. Juntos, Miller cogió una de las cartas. Lleva 3 años intentando ponerse en contacto contigo. Eso no es rendirse, Ethan. Eso es amor. En el hospital del condado de Marta yacía inconsciente en cuidados intensivos. Las máquinas pitaban constantemente. Una máscara de oxígeno le cubría la cara. Sus manos parecían tan pequeñas contra las sábanas blancas, tan frágiles. Ethan se sentó junto a la cama y le tomó la mano. Era la primera vez que la tocaba en 3 años. Su piel era fina, como papel, envejecida. ¿Cuándo había envejecido tanto? Mamá, estoy aquí. Se le quebró la voz. Lo siento mucho. Por favor, no te vayas. No así. Los monitores emitían su ritmo constante. Sin respuesta. Ethan rezó. No había rezado desde el funeral. Dios, si me estás escuchando, por favor, dame una oportunidad para arreglar esto. Lo haré mejor. Prometo que lo haré mejor. Nada cambió. Solo las máquinas. Solo el silencio. Su radio crepitó. La voz de Miller. Silencio. Su radio crepitó. La voz de Miller. Ethan, tienes que venir a la comisaría. Derek está aquí. Quiere hablar sobre Diesel. ¿Sobre todo? Dice que necesita contarte la verdad. Ethan miró el rostro inconsciente de su madre. No podía irse. Pero la confesión de Derek podría ser la clave para mantener a Diesel a salvo, y Diesel era la única razón por la que Ethan seguía luchando. Voy para allá, dijo. Apretó la mano de Marta. Volveré, mamá. Lo prometo. No te vayas sin dejarme decirte que lo siento. Cuando se levantó para irse, los dedos de Marta se movieron, apenas perceptiblemente. Cuando se levantó para irse, los dedos de Marta se movieron, apenas perceptiblemente. Pero se movieron. En la comisaría, Derek Hoffman se sentó frente a Ethan. El sheriff Miller se quedó junto a la puerta. Derek parecía sobrio por primera vez en meses, con los ojos claros, las manos firmes, los hombros rectos, pero su rostro reflejaba el peso de la confesión. Tengo que decirte la verdad, dijo Derek. Toda la verdad. Ethan esperó. Conduje a Diesel hasta el rancho Miller, comenzó Derek. Estaba borracho. Iba a dejarlo allí. Quizás dispararle. No lo había decidido. Su voz temblaba. Pero cuando llegué allí, no pude. Lo desaté de mi camioneta, pero no pude terminar lo que había empezado. Así que lo dejé suelto. Pensé que encontraría el camino a una granja. Que alguien lo acogería. Ethan apretó la mandíbula. Pero alguien lo ató a ese poste. Sí, Derek sacó su teléfono, con las manos temblorosas. Yo no lo até allí. Lo hizo otra persona. Giró la pantalla hacia Ethan. Imágenes de la cámara de ring desde la caravana de Derek. La fecha era el 14 de enero, a las 6 de la mañana. Una camioneta Ford gris se detuvo. Una mujer salió, delgada, con el pelo oscuro recogido, vestida con un abrigo grueso, Linda Hoffman, la exmujer de Derek. Las imágenes mostraban cómo abría la caravana de Derek con una llave, se veía el diésel en el interior, Linda cogía la correa del perro y lo llevaba a su camioneta. Derek estaba desmayado en el sofá, al fondo, ajeno a todo. Tiene una llave de cuando estábamos casados, dijo Derek, en voz baja. Nunca cambio las cerraduras. Me ha estado enviando mensajes desde entonces. Mostró su teléfono. Mensajes de Linda. Se ha llevado a mi hijo. Yo le he quitado la vida. Tú eras demasiado débil para hacerlo. Yo no lo soy. Ahora se ha ido. Por fin podemos seguir adelante. Ethan se sintió mal. Ahora se ha ido. Por fin podemos seguir adelante. Ethan se sintió mal. Ella lo había planeado. Después de la muerte de Jake, Linda se obsesionó. Culpa a Diesel incluso más que yo. Dijo que nunca se recuperaría hasta que ese perro desapareciera. Pensé que se refería a que quería que lo diera en adopción. No sabía a qué se refería a... Derek no pudo terminar. Ella lo ató allí para que muriera, dijo Ethan. Iba a dejar que todos pensaran que había sido yo, para protegerla. Es la madre de Tyler. Ya ha perdido a un hijo. La voz de Derek se quebró. Pero luego me enteré de que había salvado al hijo de Marcus.
Si ella hubiera tenido éxito, Tyler estaría muerto. Y yo sería el responsable. Miller dio un paso adelante. Tenemos que traer a Linda para interrogarla. No irá sin oponer resistencia, dijo Derek. No está bien. No lo está desde que murió Jake. Tiene un arma. Ha estado haciendo amenazas. Dice que si el perro vuelve, terminará el trabajo. ¿Dónde está? En casa de su hermana, a 65 kilómetros al norte. Pero sabe que Diesel está contigo ahora. Ha estado observando. Antes de que nadie pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Grace entró tambaleándose, con el rostro pálido. Linda está en mi clínica. Tiene un arma. Está buscando a Diesel. Ethan salió corriendo. Pero aún quedaba más verdad por descubrir. Durante el caos, Miller apartó a Ethan a un lado en el pasillo. Hay algo más que debes saber. Sobre Sarah. Grace apareció con una carpeta en la mano. Pasé la noche investigando después del derrame cerebral de tu madre, Ethan. He encontrado algo en el informe del forense de Sarah. Abrió la carpeta. Resultados toxicológicos. Análisis de sangre de Sarah de la noche del accidente. Ambien, dijo Grace. Tenía Ambien en su organismo. Es una pastilla para dormir. Los niveles sugieren que la tomó 3 horas antes de conducir. Ethan se quedó mirando la página. ¿Tomaba pastillas para dormir? Grace sacó los registros de la farmacia en su teléfono. Llamó a su médico 2 días antes del accidente, se quejó de agotamiento, de que no podía dormir, de que tenía 3 trabajos. El médico le recetó Ambien. Las notas del farmacéutico dicen que le advirtieron que podía causar somnolencia al día siguiente. No conduzca durante 8 horas, pero ¿condujo de todos modos? Su horario de trabajo muestra que tomó la pastilla a la 1 de la tarde. Probablemente pensó que dormiría una siesta antes de su turno. Pero su jefe la llamó a las 2:30 con una emergencia, la necesitaba antes. Fue al trabajo, todavía somnolienta. Miller añadió en voz baja. Los registros telefónicos muestran que Sarah llamó a su madre a las 9:47. La declaración de Marta a la policía, que nunca leíste, decía que Sarah le había dicho que se sentía mareada. Marta le dijo que se detuviera. Sarah dijo que estaba casi en casa, a solo 3 millas. El accidente ocurrió a las 9:54, terminó Grace. Casi lo consigue. A Ethan se le doblaron las rodillas. Miller lo sujetó. 3 años. 3 años de culpa. 3 años de culpa, ira y dolor. No fue culpa de mamá, susurró Ethan. No fue culpa mía, solo fue un accidente. Negligencia médica, tal vez, pero un accidente. El plazo de prescripción expira en 5 días, dijo Grace con cautela. Podrías demandar al médico, a la farmacia. Ethan negó con la cabeza. El dinero no la traerá de vuelta, y arruinar más vidas no arreglará nada. Los miró a ambos. Sarah no querría más dolor en su nombre. Querría que sanáramos. Grace le tocó el brazo. Eso es valiente. No, solo estoy cansado de sufrir. Otra interrupción. Una anciana con un andador empujó la puerta principal de la estación. 80 años, ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica, llevaba un cardigan a pesar del frío. Estoy buscando al agente McCarthy, dijo. He oído hablar del perro policía que salvó a ese niño. Vi su foto en el periódico. Sacó un recorte de su bolso. Ese es mi Bailey. Ethan se giró. Lo siento, señora, ¿quién es usted? Eleanor Parker. Y ese perro, al que llaman Diesel, yo lo crié desde que era un cachorro. Se llamaba Bailey. Lo tuve durante 4 años antes de tener que renunciar a él. Ella contó su historia. Su marido murió. Eleanor vivía sola. Bailey era su compañero, su familia, luego su salud se deterioró. Tuvo que ingresar en una residencia asistida. No permitían mascotas. El refugio prometió encontrarle un buen hogar. Lo adoptaron para el programa canino de la policía, dijo Eleanor. Intenté visitarlo durante 3 años. El oficial Hoffman no me lo permitió. Dijo que confundiría al perro. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas arrugadas. No pido que me lo devuelvan. Sé que ya no es mío. Solo quiero verlo. Una vez más antes de morir, quiero que sepa que no lo abandoné. No tuve otra opción. Ethan entendía el abandono. Entendía la necesidad desesperada de ser recordado. Está en la clínica veterinaria. Te llevaré allí. Gracias, susurró Eleanor. Pero cuando llegaron a la clínica de Grace, encontraron la camioneta de Linda Hoffman en el estacionamiento. A través de la ventana, pudieron verla dentro, apuntando con un arma a Grace.
Diesel estaba detrás de Grace, protector pero sin atacar. Linda lloraba y gritaba: «Ha matado a mi bebé. Me ha quitado a mi hijo». Ethan pidió refuerzos por radio y luego se acercó lentamente a la puerta, con las manos a la vista y la voz tranquila. «Linda, no lo hagas». La pistola se giró hacia él. Ethan levantó las manos y entró lentamente por la puerta de la clínica. «Linda, no lo hagas». La pistola se giró hacia él. Ethan levantó las manos y entró lentamente por la puerta de la clínica. El rostro de Linda estaba devastado. Ojos rojos, rímel corrido, cabello revuelto. El arma temblaba en sus manos. «Linda, por favor, déjala. Ha matado a mi Jake». Su voz estaba ronca de tanto gritar. «¿Mi pequeño? No, no lo ha hecho. He visto las imágenes». Jake no estaba mirando la carretera. Llevaba auriculares y estaba mirando su teléfono. El conductor del camión no tuvo oportunidad de frenar. Porque esa cosa lo distrajo. Un coche lo distrajo. Un teléfono lo distrajo. 1000 cosas. Pero no Diesel. Ethan se acercó. «Jake murió por la misma razón por la que murieron mi esposa y mi hija. Mal momento. Mala suerte. No hay nadie a quien culpar. Entonces, ¿por qué duele tanto?». La mano de Linda con la pistola se bajó ligeramente. «¿Por qué no puedo dejar de sufrir?». Derek apareció en la puerta. «Linda, por favor, baja el arma». Ella se giró hacia él. «Tú, se supone que tú también lo odias». Lo odiaba. Dios. Lo odiaba. La voz de Derek se quebró. «Pero él no mató a Jake. Nuestro hijo murió porque yo no lo estaba vigilando, porque estaba concentrado en el sospechoso, porque le dejé montar en bicicleta en una zona muy transitada, por 1000 cosas que no tenían nada que ver con ese perro. No, si él no hubiera estado allí, Jake podría haber muerto igualmente». «Nunca lo sabremos». Derek se acercó. «Pero sí sé que Diesel salvó a un niño anoche. Tyler Green está vivo gracias a él. Eso es real. La muerte de Jake es una tragedia. Tyler está vivo porque ese perro es un héroe». El rostro de Linda se descompuso. La pistola cayó al suelo con estrépito. «No puedo dejarlo ir. Si lo dejo ir, no me queda nada». Ethan apartó la pistola de una patada. «No me queda nada». Ethan apartó la pistola de una patada y se arrodilló a su lado. «Lo sé. He pasado por eso. Y algunos días sigo pasándolo. Pero aferrarse al odio solo significa que la muerte de Jake destruyó 3 vidas en lugar de una. La tuya, la de Derek y la de Diesel. No sé cómo dejar de sufrir. Yo tampoco. Pero quizá podamos empezar por no causar más daño». Llegaron los ayudantes del sheriff. Miller entró con cuidado. «Linda, estás detenida por maltrato animal y agresión con arma mortal, pero…». Miró a Ethan. «Necesita ayuda, no la cárcel», dijo Ethan. «Atención psiquiátrica. Tratamiento». Linda fue escoltada fuera esposada, pero Miller les aseguró que sería evaluada y enviada a un centro en lugar de a la cárcel. Derek la siguió, prometiendo encontrarle la mejor atención que pudiera permitirse. Grace se derrumbó en una silla, temblando. Ethan la abrazó. Diesel se apretó contra ambos. Eleanor se quedó en la puerta, con lágrimas en los ojos. Bailey llamó en voz baja. Diesel levantó la cabeza de golpe. Sus orejas se inclinaron hacia adelante. Caminó lentamente hacia la anciana, olfateando, recordando. Entonces empezó a mover la cola. Eleanor se arrodilló con dificultad y lo abrazó. «¿Te acuerdas de mí? Oh, mi buen chico. ¿Te acuerdas?». Fue Grace quien lo dijo primero. «Diesel tiene 3 personas que lo quieren. Quizá eso no sea un problema. Quizá sea un regalo». En el hospital del condado, Marta abrió los ojos esa noche. Ethan estaba allí, sosteniéndole la mano. Ella se concentró en su rostro, confundida, luego asustada. «Ethan, estoy aquí, mamá. Lo siento mucho. Lo siento por todo». «No, cariño». Su voz era débil. «Debería haberlo hecho. No hay más. Deberías». Él le apretó la mano. «Ambos hicimos lo mejor que pudimos. Simplemente no fue suficiente para evitar lo que pasó. Y está bien, porque ahora lo tenemos. No me queda mucho. Sin dinero, sin hogar. Me tienes a mí». Su voz era firme. «Y vas a volver a casa. Mi casa, tu casa, nuestro hogar». Las lágrimas de Marta se deslizaron por su cabello. «La ejecución hipotecaria, lo resolveremos juntos». 2 días después, Marcus Green creó una campaña en GoFundMe.
Salvemos a nuestros héroes, el agente McCarthy y Knueve Diesel. Objetivo, $6300. La hipoteca de Ethan, la clínica de Grace, las facturas de Marta. La descripción decía: el agente McCarthy y su perro, Diesel, salvaron la vida de mi hijo. Ahora salvemos las suyas. En 24 horas, la historia se hizo viral. Las noticias locales se hicieron eco de ella. Luego, las regionales. Llegaron donaciones de todo Montana y luego de todo el país. Personas que nunca habían conocido a Ethan ni a Diesel enviaron 10, 50 o $100. Un agente de policía jubilado de Texas envió $5000 con una nota que decía: los perros nunca se rinden, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. 5 días después, el total alcanzó los $89,000. 5 días después, el total alcanzó los $89,000. La casa de Ethan, salvada. La clínica de Grace, salvada. Las deudas de Marta, saldadas. La atención futura de Diesel, financiada. El dinero extra se destinó al refugio de animales de Whitefish con instrucciones de ayudar a otros perros de servicio jubilados. Grace lloró cuando vio las cifras. No lo entiendo. ¿Por qué la gente? Porque pasaste 10 años curando a sus animales, dijo Ethan. Porque salvaste a Diesel cuando no tenías por qué hacerlo. Porque la gente es buena cuando se le da la oportunidad de serlo. Puedo mantener la clínica. Puedo mantener el legado de papá. Y tal vez pueda ayudar. Como socia. Ella lo miró. Socia veterinaria o cualquier tipo que me aceptes. Su primer beso sabía a lágrimas, café y esperanza. Derek renunció legalmente a la propiedad de Diesel. Se merece algo mejor que lo que yo le di. Eleanor sonrió en lágrimas. No quiero ser su dueña, solo quiero quererlo. Ethan propuso la solución. ¿Y si lo compartimos? El acuerdo. Diesel vivía con Ethan. Eleanor lo visitaba 2 veces por semana. Derek lo visitaba 1 vez al mes, como parte de su proceso de curación. Grace proporcionaba toda la atención veterinaria, y Diesel volvió al servicio canino activo, asociándose oficialmente con Ethan McCarthy. Las visitas de Eleanor se convirtieron en lo más destacado de su semana. Se sentaba en el porche de Ethan, cepillando el pelaje de Diesel, enseñándole viejos trucos que había olvidado. «Da la pata», le decía, y Diesel le ofrecía la pata. «Lo recuerdas todo, ¿verdad, cariño?» «Nunca te olvidó», le dijo Ethan, «igual que yo estoy aprendiendo a no olvidar a las personas que me quieren». 6 meses después. Acción de gracias. La casa de Ethan estaba llena por primera vez en años. La mesa del comedor se alargó con hojas adicionales para acomodar a todos. Marta estaba en la cocina, sana y feliz, cocinando su famoso relleno. El olor del pavo llenaba el aire. Alrededor de la mesa estaban Ethan, Grace, Marta, Derek, Eleanor, Marcus y Tyler, el sheriff Miller. Diesel yacía debajo de la mesa, aceptando las caricias de todos, moviendo la cola con satisfacción. La mano de Grace descansaba sobre su vientre. Embarazo temprano, solo 8 semanas. Solo Ethan lo sabía. Derek llevaba 6 meses sobrio y asistía a terapia 2 veces por semana. Marta vivía en la habitación libre de Ethan, había engordado 7 kilos y se reía a menudo. Grace dirigió la oración. Damos gracias por las segundas oportunidades. Por aquellos que no nos abandonan, por el amor que no pregunta por qué, solo permanece, por un perro que nos recordó lo que significa la lealtad, por las pérdidas que nos enseñaron a apreciar lo que tenemos y por nosotros mismos, nuestra familia elegida. Por nosotros, nuestra familia elegida, añadió Derek en voz baja. Y por el perdón, incluso cuando no lo merecemos. Especialmente entonces, la voz de Ethan se quebró. Por Emma y Sarah, que estarían felices de que estemos todos juntos, y por Jake, que merece ser recordado con amor, no con culpa. Marta se secó los ojos. Por los años que nos quedan, sean cuantos sean, haremos que valgan la pena. Después de la cena, Diesel se puso de pie de repente, alerta. Subió las escaleras hasta la antigua habitación de Emma. Ethan lo siguió, curioso. La habitación ya no era un santuario. Marta lo había ayudado a transformarla. Seguían estando las cosas de Emma, pero también había nueva vida, un rincón de lectura, fotos en las paredes que mostraban tanto el pasado como el presente. Diesel se sentó junto a la cama, moviendo la cola hacia algo invisible. Ethan se arrodilló a su lado. «Tú también la ves, ¿eh?» Un momento de paz se apoderó de él. «Dile que ahora estoy bien. Los dos lo estamos». La cola de Diesel se movió con más fuerza.
Ethan volvió abajo, donde le esperaban las risas, el calor y la familia. A través de la ventana, la nieve caía suavemente, cubriendo el mundo de blanco. Pero dentro hacía calor. Sobre la repisa de la chimenea, una nueva foto. Todos juntos, Ethan y Grace en el centro, Diesel sentado orgulloso delante, todos sonriendo. El elefante de peluche de Emma acurrucado junto a Diesel en el marco, pasado y presente. Dolor y curación. Pérdida y amor. Todo junto, todo en casa. Ethan miró los rostros alrededor de su mesa, personas destrozadas que se habían encontrado, que se habían elegido, que se habían convertido en familia no por lazos de sangre, sino por la gracia. Gracias, susurró a nadie y a todos. A Sarah y Emma, a Diesel, al universo que los había reunido a todos. La cola de Diesel golpeó debajo de la mesa, y Ethan McCarthy sonrió. Fin. Si esta historia te ha llegado al corazón, no estás solo. Muchos de nosotros llevamos el peso de relaciones rotas, palabras no dichas y años perdidos en el silencio. Sabemos lo que se siente al preguntarnos si seguimos importando, si alguien se daría cuenta si mañana no estuviéramos aquí, si las personas que amamos han seguido adelante sin nosotros. Marta pasó 3 años escribiendo cartas que su hijo nunca leería, convencida de que moriría sola en una habitación donde nadie recordaba su nombre, pero aquí está la verdad que cura las necesidades. Ethan y Marta encontraron el camino de vuelta el uno al otro, no porque el dolor desapareciera, sino porque eligieron la conexión por encima del orgullo. Derek encontró el perdón. Grace encontró la esperanza. Eleanor volvió a encontrar a su Bailey. Y Diesel, el leal, destrozado y abandonado Diesel, les recordó a todos que el amor no lleva la cuenta. Simplemente aparece y se queda. Así que aquí va mi pregunta para ti. ¿Hay alguien en tu vida con quien has estado queriendo contactar? ¿Qué te impide coger el teléfono hoy? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tus palabras pueden ser justo lo que otra persona necesita escuchar. Recordémonos unos a otros que todos seguimos siendo importantes.